Los peruanos podemos discutir de muchas cosas porque somos muy diferentes. Efectivamente, es una tierra de diversidad, pero de lo que nunca se discute es de que se come bien en el Perú y no importa dónde estés, ¿no? Mira, el otro día estuve en el programa y hicimos dos platos y los dos platos eran de distintas regiones del Perú. Eran platos no tan conocidos. Parte de lo bonito de nuestro trabajo es difundir platos. Justamente en Vitute intento hacerlo. Pero nadie puede negar justamente el sabor y solvencia que tiene la gastronomía peruana, que es el resultado, además, de la integración de los pueblos en el trabajo amable del tiempo en estas tierras, ¿no? Para mí es un gusto tenerlo aquí en los estudios. Sé que él tiene una agenda bastante apretada y es una persona que además es bastante solicitada. Más aún ahora que ha reeditado este libro que se llama Vitute, que tengo aquí en las manos, que es un libro muy bonito, un libro objeto. ¿Por qué es objeto? Porque usted lo puede llevar, lo puede consultar, pero sobre todo hasta experimentar. El sabor de Lima, Vitute, es un libro, pero sobre todo una investigación hecha por Javier Macías, que es un periodista especializado en gastronomía. Yo iba a colocar una reseña y decir que este libro más que nada se come. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Gracias, Jesús, por dedicarme tan bonitas palabras y sobre todo tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, porque es lo que justifica nuestro paso por la tierra, ¿no? Y gracias por haberte tomado la molestia de revisar mi libro y de invitarme a tu programa, que entiendo es súper sintonizado, y te agradezco mucho además. No, gracias a ti, porque el público Exitosa te conoce más y se acerca justamente a una figura que ya es de por sí bastante querida, ¿no? Gracias. Tiene mucha aceptación en el público, déjame decirte. No me lo explico, pero te lo agradezco. Yo siempre les digo a todos que se busquen un hobby: macramé, costura, cocina está muy bien. Bueno, la cocina. A ver si vamos a la primera reflexión. Y yo se lo comentaba en algún momento, creo que a Patricia del Río, le decía, tú sabes que estamos peleando todo el tiempo entre los derechos del hombre y la mujer, y parece que el hombre está posicionándose en temas más de mujer y la mujer en más temas de hombre, pero una cosa que a mí no me llama, que me llama la atención, es que los hombres están cada vez entrando más a la cocina, que era territorio femenino. Bueno, más o menos, es decir, vamos a ver esto un poquito, ahí está. Pues mi sensación con respecto a ese tema, no, la verdad no tenía previsto conversar sobre género en esta entrevista, pero ya que tocas el tema, es un tema importante. Mi sensación es que en la historia de la cocina siempre hemos tenido figuras femeninas muy importantes. Nuestra madre es la primera en darnos de comer. Habría que definir si eso es exactamente cocina, pero definitivamente nuestra mamá también nos da de comer cuando hace nuestras papillas y nuestra comida, y eso sí que es cocina. Y siempre hemos tenido, inclusive en el Perú, estas grandes figuras femeninas como Teresa Ocampo y muchas otras que han sido muy mediáticas y han sido como relacionadas a la cocina, pero cuando el rol de cocinar trasciende lo doméstico, vamos, Teresa Ocampo representaba a una mamá en la televisión que te daba de comer, pero cuando la cocina trasciende lo doméstico en el Perú y en la mayor parte del mundo, si es relevante es un asunto masculino, lo cual está muy mal. Es decir, cuando empiezan las entrevistas, los reconocimientos y todo, normalmente se premia a los hombres, y eso es para mí un grave error. Finalmente, en el caso peruano está muy claro y muy documentado el rol de las mujeres en la cocina. Hay una sociedad de picanteras. No hay picanteros por alguna razón en Arequipa. Y yo no conozco ningún picantero en el norte del Perú. Conozco al gran picantero, si quieres, de fiesta, el gran Héctor Solís, que tiene un restaurante que se llama La Picantería, pero ya él es un chef. Y en cuanto se convierte en un asunto de chefs, esta palabra tan bonita, pero tan subrayada y que se escribe en dorado, ya pasa a ser normalmente un asunto masculino, y ese es un problema. Porque sí creo que los grandes guardianes del sabor son guardianas y son mujeres normalmente. Este libro recoge 7 recetarios, de los cuales la mayoría han sido escritos por mujeres, ¿no? El primero se asume que ha sido de los imprenteros arequipeños, que publicaron el primer recetario que se publica en el Perú. En él hay 4 recetas de Lima que están recogidas en ese libro. Eso es de 1867, como bien lo estás señalando tú en el libro. Sí, en 1866 ellos publican un primer libro de cocina que es en realidad de repostería. Pero el primer libro que se publica en el Perú sobre cocina salada se publica en 1866 y recoge buena parte del repertorio que hoy conocemos de Arequipa.
es un libro hermoso. Y haces un hincapié aquí respecto a qué hace un recetario arequipeño en un libro sobre la sabor de Lima, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ya sabemos las relaciones que tenía Arequipa con Lima y su carácter súper autónomo. Eso creo que está ampliamente documentado. Pero luego nadie podía negar, inclusive en la Arequipa del siglo XIX, que era una Arequipa, si se quiere, más independentista que cualquier otra, porque claro, ahora todos somos hermanos, pero hubo un momento donde se le planteó a Arequipa la posibilidad de ser un país en sí mismo, ¿no? Y se lo plantearon ellos, pero nadie podía negar el rol ni la importancia de Lima. Y yo creo que lo que ellos recogen sobre todo de Lima es la singularidad. Por ejemplo, ellos hablan del ceviche y cuando ellos comentan el ceviche, dicen algo así como que es raro ese plato en el que se deja el pescado macerando el limón por horas, pero aquellos que lo han probado dicen que es muy rico. Entonces, ya ellos reconocen esas cosas, ¿no? El sabor de Lima. O sea, digamos, uno de los epicentros culinarios de América Latina, que es Arequipa, por su carácter totalmente endémico y autóctono, ya reconoce la importancia de Lima muy temprano, ¿no? En el primer recetario que se hace. Este es un libro de historia, es un libro de investigación. Es un libro que se divierte con la historia. Exacto, que además te presenta los platos a nivel de interpretación. A ver, discúlpame, pero yo he tratado de ver Vitute y a propósito de eso he visto los documentales que se han presentado, ¿no es cierto? He visto el de Virgilio, he visto el de Street Food, que lo hace Netflix, donde tú también participas y toda la historia que se va dando. ¿Cómo surgen las recetas? Porque, claro, o sea, a ver, ¿a quién se le ocurre mezclar cosas y hacer de eso un plato que termina siendo, por ejemplo, representativo para un país? Y también entiendo yo que esto no solamente es historia, también es política. La comida también llega a ser en su determinado momento política. Sí, hay varias preguntas en tu pregunta. Por supuesto. Me gusta. Sobre cómo aparecen los platos, pues yo creo que comer es en principio una necesidad. Alimentarse es una función casi nutricional que tiene que ver con adquirir los insumos para desarrollar nuestro organismo y sobre todo la energía para poder emprender y remontar el día. Pero la gastronomía es convertir ese acto de alimentación en cultura y tiene que ver con la transformación del alimento. El alimento está en un árbol. Desde el momento en que lo recoges estás cocinando, porque no es lo mismo recoger algo verde que algo maduro. De repente algo verde también te lo puedes comer. De repente puedes exprimir su acidez y utilizarla para algo. Pero ya así es como empiezan a aparecer las cocciones, los sabores, las mezclas. Y sobre el acto político, pues sí, definitivamente la cocina es política. Fíjate una cosa curiosa. En el Perú no se hablaba de cocina criolla hasta muy entrado del siglo XX. En el siglo XIX, que era un país... Claro, nosotros nos asumimos como un país independiente ahora, pero en una parte del siglo XIX el Perú fue España. Éramos un virreinato de España, algo así como una provincia remota de España. Y cuando se hablaba de cocina, se hablaba de los guisos nacionales. Primero se hablaba de la cocina de Lima o del Perú, que era una cocina que era parte de España, pero luego se hablaba de los guisos nacionales para querer darle un carácter separado de España. Es decir, en Lima se comían, por supuesto, platos españoles porque teníamos una raigambre, nosotros somos los hijos del divorcio entre españoles y una vertiente indígena muy fuerte, y luego ha habido mucho mestizaje en el camino. Pero el afirmar que algo es de aquí como distinto de otro lugar ya es un acto político. Y por eso es que, si bien nuestra historia ha sido turbulenta, y la verdad es que ha sido una historia llena de sangre y de sometimientos, muy pocas cosas se han hecho con voluntad para forjar este país. En realidad, es real que en la cocina hemos tenido la versión más amable de eso, ¿no? Nuestra cocina es una cosa convivial. Lo dice Raúl Vargas en el prólogo del libro. Él habla de la forma civilizatoria de lo peruano. Él dice que los peruanos civilizamos a través de la mesa. Le decimos básicamente a quien venga que queremos comer como ellos también. Y eso es algo bonito porque el Perú es un país en ese sentido un poco inmaduro y de repente no estamos tan preparados para ser tan integradores hoy como lo hemos sido en el pasado. Sin embargo, algo que dice Raúl también es que el Lima o el Perú es una cocina abierta, ¿no es cierto? Que se nutre, por ejemplo, de cocinas, por ejemplo, como la china, la india, la japonesa, la italiana, y que eso todavía aún se mantiene. Y sí, él sostiene que se mantiene y lo sostuvo cuando no había tanta migración venezolana, que es la prueba viva de que se mantiene en verdad. Es decir, han venido 1.800.000 venezolanos y han traído las arepas.
Y estas La arepas, tisana. bueno, pero ahora las comemos con lomo saltado, con ají de gallina. Y el otro día vi tequeños de Sublime. Yo sé que está No, mal ya. mencionar marcas porque Sublime, bueno, en realidad es un sabor casi afectivo, ¿no? Es chocolate con maní, que es algo muy peruano. ¿Ya probaste eso? Por supuesto, estaba delicioso. Pedí 12. Ay, disculpen, pero la verdad es que me los comí todos. Mira que yo tengo un cariño por tu libro porque quien escribe el prólogo es Raúl Vargas, con quien yo trabajé muchos años. Bueno, y tú además sabes ha sido- que cuando yo terminé el libro, me dijeron, ¿quién te gustaría que hiciera el prólogo? Yo dije, bueno, debería de ser, o sea, ojalá podamos tener a alguien de afuera y ojalá tengamos a Raúl Vargas. Ahí no había ninguna otra palabra. Era un difusor gastronómico importantísimo en el Perú. Lo sigue Sí. siendo en realidad, aunque ahora ya está un poquito más en los cuarteles de Está más invierno. retirado. Pero, sí, pero bueno. leo su prólogo y me queda algo muy claro respecto a lo que él escribió y me lo dijo en algún momento, ¿no? Perú es, en realidad, una mesa inmensa a la que todos estamos invitados. Bueno, pues que vengan los que tienen ganas de comer, Qué ¿no? Yo intenso siempre- eso, ¿no? Y ayer o antes de ayer tuve la posibilidad de entrevistar a un director de cine que había ganado algunos premios Oscar que me decía que había venido básicamente a comer y que lo del Festival de Cine de Lima era una excusa para su presencia aquí en el Perú. Bueno, más o menos, porque el Festival de Cine de Lima, quienes nos gusta el cine, yo sé que no me has traído para hablar de eso, sabemos que no hay muchos festivales de cine latino y especialmente festivales donde la comunidad latina se encuentre. Ujú. El de Canadá es muy famoso, pero ahí no se ven. En Lima se encontraban, no sé cómo será ahora, pero sí es real el impacto que ha tenido la cocina. Fíjate, antes la gente venía a Lima solamente porque desafortunadamente el aeropuerto internacional está acá y había que ir a Cusco pasando por Lima, lo cual dentro de todo es un poco artificial, ¿no? Pero ahora vienen a Lima, se quedan 3 o 4 días comiendo y luego van a Cusco, a donde van a ver arqueología. Sería lindo que los cusqueños hagan un importante y necesario trabajo de rescate de su propia gastronomía, porque cuando uno va a los restaurantes cusqueños se encuentran muchas veces milanesas, pastas y cosas Eso es que- cierto. Hay una versión del rocoto relleno que encuentro fascinante en Cusco, en la que el rocoto es arrebozado. Y eso es maravilloso, ¿no? Bueno, Yo creo que la gente que viene de Alemania, Francia, Italia, España, Japón, China, no va a comer eso en ningún otro lugar. Bueno, yo soy de lo que piensa que este país no solamente es para comer, sino también para beber muy bien. correcto, sí. Tenemos más adelante un programa que se llama El Buen Beber, que habla justamente de la producción de espirituosos y de fermentados aquí en el Perú. La producción peruana está mejorando, pero ese es otro Sí, tema por supuesto que está distinto mejorando. respecto al tema netamente gastronómico. Pero eso también es gastronomía. ¿Perdón? La gastronomía por supuesto. líquida, El ¿no? vino, el pisco que acompaña justamente la ojo ceremonia que- de la comida, ¿no? Sí, pero fíjate que desde la colonia hay registros de que en el Perú se producía buen aguardiente. Y no se llamaba así, se llamaba de distintas maneras, ¿no? Yonque, etcétera, Ahora, ¿no? ahora hay Y de hecho se produce más aguardiente que pisco, es decir, más destilados de caña que Ajá. de uva. Claro, bueno, pero viene primero el vino, ¿no? Con la uva negra al Perú traída por los españoles para Es producir correcto, es correcto. este vino para acompañar Para sus las almuerzos, misas. ¿no es cierto? Para las misas también. Primero para las misas, sí. Ahora, sabes tú que así como tú, hay gente que investiga y ya encontraron papeles que certifican de que el pisco es peruano, o sea, de su origen como tal, ¿no? Bueno, yo ni siquiera admito la discusión. Obviamente, Ah, bueno, obvio. obviamente el pisco es peruano, ¿no? Y es más, aquellas zonas que se adjudican el pisco, pues alguna vez fueron Perú también. Entonces yo no entiendo mucho la discusión, pero bueno. Mira, este libro es en efecto una investigación de Javier Macías, pero también cuenta con la participación de Gastón Acurio y de Marta Exitosa. Palacios. Entiendo que Marta tiene aquí un importante papel en Vitute porque Sí, ella es la que claro. interpreta las recetas. Recetas que, por cierto, si usted compra el libro, las va a encontrar, sí, y con algunas modificaciones, porque las recetas como tales no tenían, por ejemplo, porciones, no Sí, es tenían correcto. tiempos de cocción, lo Correcto. cual era lo cual para mí es bastante difícil, porque tampoco es que una receta se pueda hacer como que a verlo, intentando. Al ojo, ¿no? mira, Al ojo. la realidad es esta. Las recetas originalmente aparecen como un registro de lo que la gente disfrutaba. Querían reproducir aquello que habían logrado, ese disfrute. En la tradición anglosajona, desde el 1700 y algo, se empiezan a considerar las cantidades. Pero en el mundo hispano, las recetas no aparecen con cantidades hasta bien entrado el siglo XIX. La mayoría de recetarios que se publican en español en esa época no tenían cantidades, no es una cuestión solo peruana. Entonces los cocineros tenían que interpretar para dónde iba. Pero imagínate qué haces con el culantro, ¿no? Que en algunos lugares se usa muy frecuentemente, pero en poca cantidad, y en el Perú se usa
muy frecuentemente y en mucha cantidad, ¿no? De hecho, define el carácter de platos tan importantes como el arroz con pato o el seco de cabrito. Entonces, era clave entender qué cantidad debía ponerse de cada cosa. Aquí ha habido dos lecturas culinarias. Yo lo que hice fue hurgar en las bibliotecas de amigos y conocidos, buscando estos recetarios antiguos que tienen estos tesoros. Algunos son platos que no se han vuelto a hacer desde esa época y otros son platos que han evolucionado de forma distinta. Por ejemplo, está la primera versión del ceviche y de otras cosas. Pero lo interesante ahí es que Gastón imprime su mirada, que es visionaria, y Marta, sobre todo, su entendimiento culinario de cómo es que deben haber sido estos platos, Exitosa. su imaginación y sería proyección. Creo que la palabra correcta es retroyección, proyectar hacia el pasado, ¿no? Cómo habrán sido esos sabores, ¿no? Ahora, Y sobre todo lo bonito es que ellos descubren con esta investigación que la cocina peruana tiene bases muy sólidas, donde había una cultura de sabor muy amplia y además muy distintiva, ¿no? Creo que eso es lo más importante de este libro, que al final reafirma el carácter culinario del Perú, pero desde hace muchos años, ¿no? no por nada decenios. Gastón dice también, ¿no? La gastronomía, la cocina es una herramienta clave para la identidad y el desarrollo de un país. Y eso finalmente es lo que consiguió con todo esto que él generó. Recuerdo perfectamente que él iba a determinada radio en la que trabajaba y salió la idea esta justamente de Perú Mucho Gusto, que era esta Sí. reunión de carretillas en este cuartel de la Avenida Cuartel San Miraflores. Martín, sí. Y que se terminó agotando en una hora y ya no había comida para nadie más, se generó toda una expectativa y luego ese fue el punto de partida para lo que después fue Mistura, ¿no? Sí, Gastón es un visionario, pero además es una de las pocas personas que realmente ha entendido de qué va el Perú antes que el resto. Es decir, creo que los peruanos podemos discutir de muchas cosas porque somos muy diferentes. Efectivamente, es una tierra de diversidad, pero de lo que nunca se discute es de que se come bien en el Perú y no importa dónde estés, ¿no? Mira, el otro día estuve en el programa y hicimos 2 platos y los 2 platos eran de distintas regiones del Perú. Eran platos no tan conocidos. Parte de lo bonito de nuestro trabajo es difundir platos. Justamente en Bituta intento hacerlo. Pero nadie puede negar justamente el sabor y solvencia que tiene la gastronomía peruana, que es el resultado, además, de la integración de los pueblos en el trabajo amable del tiempo en estas tierras, ¿no? Lo que yo he visto aquí en el libro, que es bastante generoso, sobre todo por las porciones que veo aquí para las fotografías que se han Buena, tomado. se cocinaba para las familias. Imagínate que había recetas que decía, mate usted un pato la noche de la víspera. O sea, un pato, o sea, ahora vivimos en familias pequeñas, ¿no? Bueno, pero a pesar no comemos pato ya. No, O sea, sí comemos pato, o sea, pero se come menos, es verdad en que ocasiones es muy costoso. especiales. Sí, se ha vuelto costoso. Igual Pero que el conejo, por ejemplo, ¿no? Sí, es que este libro es sobre una lima que tenía corrales Y y discúlpame, donde uno le daba de comer a sus animalitos y además uno estaba cerca de eso, ¿no? Uno Claro. mismo tenía que matar a sus animales ahora, pero y pelarlos y etcétera, ¿no? lo que yo entiendo también es que hay un cambio social importantísimo, ¿no es cierto?, en el consumo de alimentos, porque muchas Sí. de estos platos y estas recetas eran muy de pueblo y no de estratos sociales mucho más altos. Así es. Antes, por ejemplo, nadie te comía cuy. Ahora el cuy, digamos que es una carne muy valorada, muy Sí, no, es una carne muy bien preparada, hasta muy sofisticada, ¿no? Pues es como un pequeño chanchito, ¿no? Es cuando está bien hecho y está bien criado, sobre todo, es un alimento muy delicado. Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Había un recetario que está por ahí, que en ese libro, que hablaba de la quinoa tamalada como un plato Lo vi. muy popular. Y es curioso porque tiene 2 ingredientes, quinoa y camarones. Recordemos que Lima es una ciudad atravesada por 3 ríos que deberían estar verdes y deberían estar los camarones saltando a nuestros Era platos. así, Lima era un valle. Pues en esa época Lima era un valle y luego fue 3. O sea, atraviesan hoy 3 ríos. Y en la época de este libro ya atravesaban por lo menos 2 de los 3. Y ninguno de esos ríos provee hoy de camarones a Lima. Y el camarón se ha vuelto una cosa un poco de lujo, ¿no? Y lo otro que se ha vuelto de lujo, es más, cuando alguien no tenía alimento, ¿qué hacía? Se iba al río, recogía unos camarones y luego los podía cocinar y comérselos. La quinoa también era un producto que era considerado muy barato, nadie lo quería. Y hoy estamos en un momento en el que la quinoa es un producto de los
al ser un superalimento muy cotizado por sus propiedades nutricionales en todo el planeta. Entonces, son dos productos que se han vuelto un poco de lujo, pero que hablan de la cultura de sabor que ha habido en el Perú desde la base, desde lo más simple. O sea, imagínate juntar quinoa, que en algún momento era comida para pollos y camarones, y hacerlo con esa filosofía y ese entendimiento tan profundo que hace que ahora un plato como la quinoa tamalada sea un pequeño gran lujo, ¿no? Fíjate, mira, acá hay una receta que me llamó la atención, hígado saltado con puré de papa amarilla. El hígado no lo comían pues la gente de mayores recursos. El hígado era un alimento del pueblo también, ¿no? Las vísceras. Mira, en el Perú, nosotros, claro, hay varias versiones. Hay gente que dice que empezamos a comer vísceras de la cultura afroperuana o de los esclavos africanos. Africanos, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que una de las grandes vertientes culturales del Perú es la española. Y los españoles nunca le han hecho asco a las vísceras. Y en el Perú sí se ha comido muchas vísceras desde el comienzo del encuentro entre españoles e incas y los pueblos que habían sometido a los incas. Pero sí es real que ha habido productos que habían sido denostados. Hay una sección del libro que no está dedicada a recetarios, sino a platos que no han tenido el recetario que los cuente, ¿no? Justamente allí hablamos del bofe y justamente el bofe tal vez sí sea una de las proteínas menos queridas por las élites peruanas, porque es una proteína que tiene más que ver con la textura que con el sabor, ¿no? Ahora, discúlpame, pero también veo mucho plato, por ejemplo, de taberna, ¿no? Bueno, lo que pasa es que buena parte del mestizaje culinario de Lima ocurría en las tabernas. En las casas se comía de una manera, pero la transformación de la dieta en las casas en esa época era muchísimo más lenta que la transformación en la esfera pública. Porque en la esfera pública, la taberna primero era, imaginemos, de un criollo, de un hijo de españoles en el Perú, pero luego puede haber sido de un italiano, y con eso puede haber llegado toda esta influencia italiana, ¿no? Hay un plato que se llama, por ejemplo, caxiuco a la livornés, que debe ser el tatarabuelo de la parihuela, que todos sabemos que es un plato que viene de nuestras costas, ¿no? Por donde llegaban los italianos. Pero luego esa misma taberna puede haber sido de chinos. Y de repente, mientras los italianos hacían esta carne frita que se comía con papas, los chinos ya le añadían un poco de salsa de soya, quizá el wok, que tiene más de 5.000 años de sabiduría culinaria en su país de origen, y de repente ostión o algo más, ¿no? Y complejizando un poco más estas recetas. Entonces, han sido las tabernas escenarios en los que la cocina se ha evolucionado en el Perú, ¿no? Y lo siguen siendo y se rehusan también a desaparecer, ¿no? Sí, bueno, cada vez, la cultura popular. Cada vez hay menos, pero... Cada vez hay menos, pero también es verdad que todo el mundo quiere más. Es más, todos los restaurantes nuevos se visten de taberna. Siempre están queriendo hacerte notar que son de alguna forma una taberna, ¿no? Como que te sirven en las fuentes de metal losado o con esta estética de taberna, ¿no? Es algo que creo que el peruano al final es una persona nostálgica, ¿no? Totalmente, déjame decírtelo, totalmente. Y para bien y para mal también, porque nostálgica por otros aspectos también. Está bueno vivir la nostalgia en la cocina, pero también hay cosas que tenemos que avanzar, ¿no? Bueno, este es un libro importantísimo, la verdad. A mí me ha gustado mucho leerlo y disfrutarlo, además de constante... Tiene una fotografía preciosa. Sí, claro. Además tiene, como bien lo dice Javier, fotografías aquí estupendas que están matizando, ¿no? Cada una de Oye, las es muy recetas. temprano para comer eso. Cierra el libro que ya me está dando hambre. Mira, pero aquí hay una parte donde, por ejemplo, estás revalorizando algunos elementos básicos de la gastronomía peruana. El 7 colores, el emoliente, ¿no? Sí, lo que pasa es que era de la clase trabajadora. Sí, nos dimos cuenta de que habían preparaciones muy importantes que son medulares para el ecosistema gastronómico de Lima. O sea, ¿qué sería una Lima de las 7 de la mañana si no hubiera emolienteros con una fila de gente esperando, ¿no? Y dijimos, bueno, hay una complejidad en esto. En otras partes toman café instantáneo. O en otras partes toman té, nada más. Nuestro té tiene todos esos ingredientes maravillosos. Entonces, lo que dijimos es, ¿por qué no le rendimos también un tributo y ennoblecemos y sublimamos
estas cosas hermosas que han aparecido. Mira, ahí está el Siete El Colores. Siete Colores, que era un plato de carretilla, al que todo el mundo le hacía asco, discúlpame, pero era Sí. así. Hoy no hay forma de que no esté presente, por ejemplo, en la carta de algunos restaurantes, la combinación de sabores y platos. Sí, de hecho, José del Castillo, el gran cocinero de La Red y de Isolina, me contó una vez que él inventó el tiradito a la huancaína justamente comiendo el punto en el que se encontraban un ceviche y una huancaína en un plato de 7 colores. Entonces imagínate toda la creatividad que ocurre por estas mezcolanzas, ¿no? Bien, Javier, gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantado, ha contarnos sido un una poco más del conversación libro. muy placentera. Te agradezco además el interés que le pones a las cosas que recomiendas. Se nota que lo haces con real conocimiento, que es Gracias. algo importante, ¿no? Mucha gente recomienda cosas sin probarlas siquiera. Yo soy de las personas que cree que en esto está justamente el cambio que necesitamos como país, en el hecho de hacer más libros, investigar y en el sentido de, por ejemplo, generar más identidad. La gastronomía lo hizo. Estamos buscando que lo sea el deporte, que lo sean otras La actividades, gastronomía pero la es una gastronomía cosa muy transversal porque abarca la cultura, pero también la ciencia, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el afecto de nuestras madres y tiene que ver con nuestra historia. En ese sentido creo que es un genuino motor de integración y es algo que nos une a todos los peruanos. Me gustaría que lo que ha pasado con la cocina pase con la música, pase con el arte y también pase con la literatura. ¿Tú sabes a qué mundial iríamos de todas maneras si tuviéramos una selección? No solo al de cocina, iríamos de todas maneras al de poesía. De todas maneras. Bueno, de todas maneras, encabezados por Vallejo. Vallejo, obviamente. ¿no? Que fue Pero un a manejo eso voy. Hay muchas brutal cosas en del el Perú lenguaje como tal, ¿no? que todavía no se han integrado y de las que todavía no nos sentimos orgullosos. No, mira, la cumbia. Y la cumbia. Mira, Perú, bueno, yo no soy el experto para hablar de eso. Esta radio tiene orígenes básicos con la cumbia. Higinio Capuñay, que fue el patriarca de esta empresa, fue considerado el rey Midas de la cumbia. Bueno, yo no conozco su rol en el tema de la cumbia, pero sí te puedo decir del rol de los peruanos. No lo dudo, pero sí te puedo decir del rol de los peruanos. La cumbia es colombiana, llegó al Perú y luego los migrantes peruanos la llevaron a Chile y Argentina. Y por los sonideros, que son estos parlantes enormes que tienen los mexicanos, también parece que ha habido un impacto entre Perú y México ahí. Bueno, muy interesante. Es muy grato conversar contigo, sabes muchas cosas. Gracias. La verdad es que eso es para que Mauricio Mesones te lo comente. Bueno, ya lo saben, esto es Vitute de Javier Macías, Gracias. que ha tenido... ¿Dónde está mi cámara? bueno, gracias por la diferencia, por haber despertado tan temprano un No, sábado. yo feliz. Normalmente hasta ahora por estoy estar aquí. comiendo chicharrones, así que está perfecto cambiar un chicharrón por esta hermosa conversación. Bien, gracias a Javier Macías. Ya sabe, Vitute está en todas las librerías. Está para que usted se lo lleve. Yo siempre digo, este es un libro para comer. Voy a hacer una reseña al respecto. Grandes Si fotografías. lo compran en Babel, que es mi librería, te lo mando dedicado a tu ¿Dónde casa. está Babel? A la espalda del Marriott. A la espalda del mar. Bueno, está bastante cerca. Ténganlo a su disposición y utilícenlo también porque hay grandes recetas. Otro recetario que ha llegado a mis manos es este de Gastón Acurio, Cocinando Historias, que también es un libro muy bueno. Historias con cocina. Ya saben ustedes cuál es la mezcla entonces.